y ahora ya iniciamos este espacio de encuentro en el marco de enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia. Como lo anticipábamos, estamos leyendo, abordando juntos el documento conclusivo de Aparecida, este documento del año 2007 que nos invita a ser discípulos y misioneros. Ya llegamos de a poco al capítulo sexto y hoy vamos al encuentro de una figura muy querida para nosotros, figura que sin duda nos inspira en este discipulado. Lo compartimos todo esto como siempre junto al padre Javier Soteras, director de Radio María Argentina. Padre, feliz día y muy Gracias. bienvenido. Feliz Día del Trabajador, Belén, para vos, para todo el equipo, como decíamos esta mañana. Bueno, es María, discípula y misionera en un marco más amplio que tiene el capítulo, que es el itinerario formativo de nosotros Sí. como discípulos misioneros, Belén, y una espiritualidad trinitaria del encuentro con Jesús. Ujú. Y el texto plantea que María es el lugar privilegiado para ese encuentro y que además se muestra como modelo de discípula y misionera. Lo hace a partir del número 266, lo vamos a ir como todos los miércoles desandando juntos, intentando sobre la riqueza que en sí mismo tiene el texto, ampliar a lo mejor alguna mirada, aterrizarla sobre algunas cuestiones pastorales que nos hace siempre bien para enfocarnos desde allí a lo que nos está quedando dejar como Ujú. enseñanza el magisterio de la Iglesia. ¿Te parece? Bien, compartimos entonces el primer punto, 266, María, discípula y misionera. Nos dice la máxima realización de la existencia cristiana como un vivir trinitario de hijos en el hijos, nos es dada en la Virgen María, quien por su fe y obediencia a la voluntad de Dios, así como por su constante meditación de la palabra y de las acciones de Jesús, es la discípula más perfecta Ujú, del ujú. Señor. Bueno, el texto hace referencia a esto, ¿no? La imagen modélica, la imagen más acabada, el lugar donde uno podría referirse para buscar y poder hallar esto que Dios quiere hacer con nosotros, poner su morada, como hemos dicho en los textos del Evangelio de estos días. Yo vine a poner mi morada entre ustedes y además, dice Jesús, lo he dicho en esta Pascua, yo les voy a preparar un lugar privilegiado en la casa del Padre donde hay muchas habitaciones. Esa morada interior, ese lugar donde Dios quiere inhabitar en nosotros, como decimos por la gracia del bautismo, es un lugar eh, que lo habita, valga la redundancia, el misterio de Dios que es Ujú. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo aprender a ir sobre ese lugar del corazón? Voy a prepararles un lugar, uno se imagina en el cielo, pero el cielo está aquí, por lo tanto es en la propia interioridad, va a decir Teresa de Jesús, ¿no? Cuando habla de las moradas y la casa de uno mismo como un castillo que tiene muchos espacios y en uno, en un lugar nupcial, se encuentra el misterio de Dios todo haciendo alianza con nosotros. Entonces, ¿cuál es ese lugar? Ese lugar dice ejemplar, modélico, es María. Ella, y nos muestra un camino, no solamente lo dice para que veamos la imagen de la Virgen que tenemos tan devotamente en casa, sino que ella es modelo porque es obediente a la fe, Ujú. supo decirle que sí a la propuesta de Dios que trascendía su pobre condición frágil y débil, y al mismo tiempo porque tiene esa capacidad de rumiar, meditar y guardar en su corazón las cosas que Dios va haciendo en su Hijo Jesús y las que le dicen la palabra, dice el Claro. texto. Y en esto hay un ejemplo claro de cómo María hace salir de su boca lo que habita en su corazón, Mm. ¿no? Que es el canto del Magnificat. El canto del Magnificat es un canto de alabanza, de acción de gracias, de adoración, que la Virgen, cuando uno lo sigue en todo su recorrido, son muchas palabras de Dios que habitan en su corazón, que se han hecho canto, ¿no? Recién escuchaba una canción hecha con inteligencia artificial, Mm. ¿no? La inteligencia artificial que hace, busca de muchos lugares, compone y saca algo. Bueno, acá hay corazón vital, ¿eh? Corazón vital, porque es en el corazón vital que además hace salir de sí lo que dice Jesús, ¿no?
¿De qué habla la boca? De lo que abunda en el corazón, Claro. ¿no? Entonces, en el corazón de la Virgen abunda la palabra y además, por eso le sale tan bellamente cantada el Magnificat, pero además, como dice el texto de Lucas en 2 oportunidades, ella ve que la palabra hecha carne, su hijo que tomó de su vientre carne, vida, eh, es el que es al que sigue con sus ojos y al que lo guarda en lo interior de su Mm, corazón todo lo que Dios va obrando en él. Que es lo que nos toca a nosotros ujú, también, ¿no? O claro. sea, por eso decimos que modelo. Porque si bien es en la palabra de Dios, meditada al estilo de María, y es en la obra de Jesús en nuestra vida, como podemos ir a lo profundo del corazón de Dios, nos dice, yo ahí quiero hacer alianza contigo, quiero hacer alianza Ujú. con vos, ¿no? María, que ha estado presente, como lo vimos en capítulos anteriores, ha estado presente en todo el documento, pero principalmente en referencias a la fe del propio pueblo, Así cómo es, ella supo así estar es. presente. Bueno, Belén, en eso, fíjate, ha sido en Aparecida, Mm, ¿no? O sea, es una claro. quinta conferencia que ocurre en Aparecida, por eso siempre está allí, ¿no? El Papa Francisco ha tenido una experiencia muy fuerte allí. Por eso fue, lo primero que hizo hacer ir a Brasil, fue el encuentro, pues fue a Sí, Aparecida. El encuentro no era en Aparecida, era en Río, no. digamos, ¿no? Pero él quiso ir a Aparecida porque algo ocurrió allí cuando él estaba en esta quinta conferencia, él lo dice, que tenía un vínculo muy particular con ella, también por la fe del pueblo que acompañaba la quinta conferencia yendo hacia el santuario de Aparecida, Claro. ¿no? Esto que decías vos, es la piedad popular, es la Virgen en medio de nosotros, y el Papa, que nos alienta mucho en este sentido, también lo va a decir ahora en lo que viene, ¿no? Mm. Por delante. Claro, y en ese marco qué lindo porque ahora se le presenta como la discípula más perfecta, Perfecta. como modelo también Ujú. para todo el pueblo creyente. Continuando con ese punto, hablando de María, dice interlocutora del Padre en su proyecto de enviar su verbo al mundo para la salvación humana, María, con su fe, llega a ser el primer miembro de la comunidad de los creyentes en Cristo y también se hace colaboradora en el renacimiento espiritual de los Ujú. discípulos. Del Evangelio emerge su figura de mujer libre y fuerte, conscientemente orientada al verdadero seguimiento de Cristo. Es hermoso ese Mm, párrafo. Cuando esta mañana lo repasaba, fíjate qué lindo cómo empieza. Dice, interlocutora sí. del Padre. Es como que la iglesia la reconoce a María como madre de la sabiduría o como trono de la sabiduría. Y desde ese lugar, sí, como gran discernidora, podríamos decir, ¿no? Porque sabiduría y discernimiento van de la mano en la Biblia. Cuando dice acá que es intérprete, es porque quiere decir que tiene la gracia de darse cuenta de qué es lo que Dios quiere, Claro, ¿no? O sea, interlocutora. claro, es como que dice interlocutora y podríamos entenderlo desde ese lugar, ¿no? O sea, como Mm, que entiende qué es lo que Dios le dice, ¿no? Pero además dice por qué lo entiende de alguna manera. Porque Dios le elige eh, para ser la primera en la comunidad de los discípulos. Cuando a Jesús lo buscan sus parientes, porque piensan que está desquiciado, dice el texto, ¿no? Piensan que está loco, por eso lo buscan para llevárselo con ellos, ¿qué mm, le pasa a este, digamos, ¿no? Dice, ahí están tu madre y tus hermanos. Y entonces Jesús dice algo que es la alabanza a María. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y la pone a ella acá como primer discípulo. El que escucha, porque va de mano de aquel otro texto que dice, claro. feliz el vientre que te llevó, el seno que te amamantó, ¿no? Mm, Dice, ¿quién es? Sino el que escucha la palabra y la pone en práctica. Es decir, en eso ella se constituye en primera discípula. Intérprete, sabiamente sabiendo leer, valga la redundancia, lo que Dios quiere, pero además desde un corazón de relación con el misterio que Dios le confía, no desde la sangre, sino desde el ujú, lugar donde Dios le invita desde el principio a ser la que cumple la voluntad del claro. Padre. ¿Mm? Fíjate cómo sigue después el primer miembro de la comunidad y también tiene la gracia de colaborar para recoger a los discípulos, de crear el ámbito Mm, de, sobre todo cuando se complican las cosas después de la muerte de Jesús, ¿no? O sea, ¿quién es la que... recordamos que después de la muerte de Jesús los discípulos se dispersan, ¿no?
cada uno agarra para su lado, digamos, ¿no? Y tenían miedo, en todo caso, cuando se reunían con temor, ¿no? Es como, y uno sabe o imagina que ese lugar donde ellos se cobijaban eran en este lugar materno de cobijo, ¿no? De hecho, después en ese mismo escenario aparecen ellos reunidos con ella para recibir el Espíritu, ¿no? Es, es como que es la persona que Dios eligió para formar la comunidad. Es primera y es formadora de la comunidad, digamos, ¿no? Y esto me parece maravilloso. Qué lindo que está dicho aquí. Sí, y con lo característico de su presencia también imaginamos entre la Sí, comunidad de apóstoles, discípulos, era necesaria quizás esa palabra de madre, que de fue la que, de consuelo, consuelo, de ternura. de ternura, de no reproche, de espera, de, de, de calma Mm, también, ¿no? Todo esto, ella también atravesada por el dolor, ¿no? ujú. Aunque como dice Ignacio, seguramente, y yo creo que ha sido así, y además así la iglesia después lo celebra en su liturgia, es la primera a la que Jesús visita con la gracia de la Claro. resurrección. Por lo tanto, también el Señor se encarga de consolar a la Ujú. madre para que ella pueda consolar, digamos, ¿no? Que podamos nosotros consolar, dice la palabra, con el consuelo con que somos consolados. O Sí. sea, ella tiene una gracia particular para la misión que Dios le Ujú. confía. Todo esto que se completa también en el punto Ujú. siguiente, dice ella ha vivido por entero toda la peregrinación de la fe como madre de Cristo y luego de los discípulos, Mm. sin que le fuera ahorrada la incomprensión y la búsqueda constante del proyecto del Padre. Claro. Alcanzó así a estar al pie de la cruz en una comunión profunda para entrar plenamente en el misterio de la alianza. Fíjate cómo a veces una idealización de las personas, en este caso casi una desencarnación de la figura de María, a partir de esa idealización podríamos nosotros cuestionar algo de lo que dice aquí, ¿no? Porque dice, no se le ahorró la Ujú. incomprensión. Claro, pues no, ¿qué está pasando, Claro, digamos, también ¿no? tuvo sus dudas, sus Claro. preguntas. Además, si es verdaderamente la madre del discernimiento, el discernimiento siempre es entre luces y sombras. No es una idea clara y distinta, Mm, es unir como, unir como buscando por dónde encontrar lo que uno quiere hallar, que es por donde Dios lo va a guiar, digamos, ¿no? Y en esto me parece que en esto también es ejemplo y es modelo. Es decir, a Dios no la priva de esa situación para que justamente se constituya para nosotros, que andamos siempre también claro, a tienta en modelos el en este modelo. sentido. Ese modelo perfecto. El punto ya 267 nos abre a otro tema. Dice, con ella providencialmente unida a la plenitud de los tiempos, llega a cumplimiento la esperanza de los pobres y el deseo de salvación. La Virgen de Nazaret tuvo una misión única en la historia de salvación, concibiendo, educando y acompañando a su Hijo hasta su sacrificio definitivo. Desde la cruz, Jesucristo confió a sus discípulos, representados por Juan, el don de la maternidad de María, que brota directamente de la hora pascual de Cristo. Mm. Allí la cita de Juan Juan, 19. y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Ujú. Perseverando junto a los apóstoles a la espera del Espíritu, cooperó con el nacimiento de la iglesia misionera, Ujú. imprimiéndole un sello mariano que la identifica hondamente. Fíjate, volviendo sobre esto de madre del discernimiento, sede de la sabiduría, el texto vincula claramente este lugar propio de quien convoca y al mismo tiempo se ofrece Ujú. como camino para lo que viene hacia adelante, que es la promesa del Espíritu. El texto vincula directamente el misterio de la Pascua a esto. Porque va a decir Pablo, y vale la pena iluminar con un texto paulino esto, que la sabiduría está en la cruz. O sea, para los paganos es una locura, para para los judíos una necedad, Mm, para nosotros, perdón, para los judíos, para los paganos una necedad, para los judíos una locura, para nosotros es la fuente de la sabiduría. Es decir, ¿dónde se aprende
¿Cuál es el lugar, cuál es el libro abierto que tenemos para comprender el misterio? Es la cruz. Claro. Fíjate, San Francisco de Asís lo rezaba así, ¿no? Sos todo sabiduría, Jesús. Todo me habla en tu silencio. O sea, en la cruz no hay mucha palabra, hay fuego. Hay fuego que atraviesa el misterio de la caridad llevado a su plenitud. Y va a decir Francisco, todo lengua sos Jesús. O sea, como que todo me habla, todo se me hace comprensible cuando veo en la cruz, porque te veo y me veo. Te veo y me veo mis debilidades, te veo y me veo en mis falencias, en mis límites, pero te veo y también me veo redimido, me veo reconquistado, digamos, ¿no? Entonces, me parece que el texto vincula, en todo lo que viene diciendo en esta primera parte, el misterio de la Pascua, como bien lo dice, y el de la cruz en particular, al lugar más propio que ella tiene en la primera comunidad y también para nosotros Claro. como madre que interpreta, decía el texto al principio, ¿te acordás? El lenguaje del Padre, Sí. y como madre que nos enseña también a nosotros por dónde caminar. Es decir, es madre, va a decir la Iglesia, y es maestra la Virgen, ¿no? Y este mismo título después se lo confía el Padre a la Iglesia. En este sentido, el misterio de la Iglesia y el misterio de María van juntas, Claro. ¿no? A nosotros que estamos en este lugar de magisterio, lo hacemos de ese espíritu mariano, ¿no? De poder traer a la mesa del compartir nuestro, de distintas perspectivas, esta condición de la Iglesia de acompañar, sostener y alentar con lenguaje materno el camino de los oyentes en este caso. Me gusta mucho esta expresión con la que inicia el punto. Dice que llega a cumplimiento la esperanza de los pobres y el deseo de salvación. Esa madre que hoy está presente también en esas cruces cotidianas, tan actuales. Claro, porque estuvo al pie de la cruz y de tu cruz y de la mía y de los que estamos atravesando momentos de dolor, de sufrimiento, de pena, de los sin trabajo, hoy podríamos decir, ¿no? Que estamos hablando del Día del Trabajador y cuántos lo tienen un poquito, en muchos casos ausente, no encuentran, en otros casos no bien dignamente valorado, mucho trabajo en negro en la Argentina. Bueno, al pie de esas cruces ella está. Pero ¿cómo está? Alentando, sosteniendo, enseñando, cobijando, maternalmente amando, digamos, ¿no? Y esto es un regalo grande que Dios nos hace. Con ese lenguaje tan sencillo, con el que se presenta también en sus apariciones, como hemos compartido también como en tantos momentos. Como los que tenemos buena experiencia, que no todos a veces lo tenemos, de maternidad, entendemos de esto, digamos, ¿no? Pero el que no la tuvo, o el que no tuvo por algún motivo de la vida una buena experiencia de maternidad, la puede comenzar a tener con ella, ¿no? Fíjate, Santa Teresa de Jesús, cuando muere su mamá, ella dice, la elegí a ella por madre. Y Teresita, cuando muere su mamá, que se viene a pique, pobrecita, después cuando le ponen la Virgen de la Sonrisa, ahí se da cuenta que esta era su mamá, digamos, ¿no? Por lo tanto, al que no tiene una buena experiencia de mamá, o le falta la mamá por algún motivo, distintos motivos, abandono, bueno, todas estas circunstancias que se dan dolorosamente en la vida, ahí hay una madre, ¿no? ¿Se entiende ahí la frase de Jesús? Acá está tu mamá, digamos, ¿no? Jesús te dice, esta es tu mamá. En ese discípulo estamos todos hoy también nosotros, así presentes en ese abrazo. Ese punto 267, que finaliza justamente con esto que compartías, Padre, dice, como madre de tantos, fortalece los vínculos fraternos entre todos, alienta a la reconciliación y el perdón y ayuda a que los discípulos de Jesucristo se experimenten como una familia, la familia de Dios. En María nos encontramos con Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, como asimismo con los hermanos. Estos días hemos visto, en la primera lectura de la liturgia, hemos visto a un Pablo acompañado por Bernabé, recién convertido, yendo a hablar con los discípulos, a un Pablo que va a predicar con el fuego y la vehemencia que tiene, que no se le escapó después de la conversión. Los discípulos recién, porque Bernabé lo trae, pero la verdad que no era muy confiable, digamos, ¿no? Después de la persecución que había hecho.
ese Pablo después dicen, bueno, y entonces decidieron ellos que se fuera a Tarso. Estoy así lo que yo entiendo, se lo sacaron de arriba. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Por poner este ejemplo, se va a Tarso y además Pablo está en Tarso en su casa, que de ahí Pablo de Tarso está haciendo toldos y demás por 3 años, como está en carteles de invierno. Después cuando aparece la evangelización en Antioquía, Bernabé lo busca por inspiración de Dios a los discípulos, a los que están en Jerusalén, que vayan Bernabé y Pablo. ¿No? Van a Antioquía porque después de la persecución que se produce con la muerte de Esteban, muchos escapan, claro. Terminan evangelizando en Antioquía, pero no porque nadie los mandó, sino porque se están huyendo, digamos, ¿no? En ese marco, digo esto, si uno lo lee rápidamente el texto, dice, bueno, ella los congregó, los reunió, tenían un lío importante, digamos, ¿no? Porque además de las diferencias que había entre ellos de perspectivas distintas, aparece este otro personaje, que Dios se encarga de pasarlo de ser un perseguidor a ser el discípulo claro. para los gentiles. Sí. O sea, más allá de Jerusalén, lo cual era todo un problema, cómo llevar el cristianismo más allá del judaísmo. Vale la pena detenerse frente a eso para entender qué quiere decir el texto, como que dice, ella congrega, reúne, claro. alienta, acompaña, reconcilia. Hay que decir que es una comunidad como la nuestra, ¿no? Hermosamente asistida por el Espíritu y bellamente frágil como el barro. Claro, claro, si pensamos incluso en las diferencias de la comunidad inicial, desde tener a un cobrador de impuestos hasta pescadores, bueno, seguramente o los celotes. También esa fraternidad, bueno, había que trabajarla. Ahí se entiende que es el Espíritu. Claro. ¿No? Ahí se entiende la presencia de esta mujer que como buena madre, que sabe que tiene un montón de hijos, pero son todos distintos, claro. A cada uno sabe cómo seguirlo, ¿no? Cómo seguirlo. Seguimos compartiendo, Padre, si te parece, después de una breve pausa, la música que también nos acompaña en este compartir y que invita a nuestros hermanos quienes están del otro lado a sumar su voz a esta mesa. Vía WhatsApp se pueden comunicar allí con sus mensajes escritos o grabados al 3518-171-593. Somos peregrinos que venimos hoy aquí. De tantos continentes y cidades, nós seremos missionários del Señor. Llevar su palabra y su mensaje. De me Maria Tigui o l'ange Gabriel. Anche noi chiamati al tuo progetto, todo o céu se alegra e canta de alegria. Let all the earth stand up and praise you. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Tu sierva yo soy, tu hija yo soy.
En María encontramos el verdadero valor que Dios Padre ha dado a la mujer. Gracias Radio María por tan hermosos programas y que sigamos todo muy bien en este día tan particular del trabajo. Adiós. Buen día Radio María, hermosa la reflexión que está haciendo el padre Javier por el texto de hoy que está leyendo. Y bueno, ponemos rosario y agarremos las manos y oramos con ella porque estamos orando junto a la Virgen, oramos al Espíritu Santo que nos bendiga en este día, el Día del Trabajador, que nos resplandezca nuestra vida y nuestra sabiduría. Aprendemos junto a ti, Radio María. Mucha bendición a todos los que trabajan ahí. Feliz Día del Trabajador. Al Padre Javier también. Gracias, bendición, Beatriz. Hola Belén y Padre Javier, muy feliz Día del Trabajador para todos los que están en esta río tan linda. Bueno, mi experiencia con María fue de que empecé a la catequesis y confirmación en la parroquia Asunción, que bueno, hasta ahora, el paso de los años, es mi comunidad parroquial. También con Radio María cuando lo conocí, cuando me hice un trasplante de córnea y tuve que estar aislado. Ahí conocí la radio y María me acompañó. Y yo no la conocía, o sea, no me interesaba. Así que María me fue llevando siempre a Jesús, ¿no? Manteniendo ese vínculo que tengo hoy. Un abrazo, un saludo de Mar del Plata. Gracias a cada uno por sus mensajes, por animarse también a ser parte de esta conversación. Por aquí se comunica Marcelo, también desde Mar del Plata él. Dice, hola padrecito, aquí ordenando el living y en un ratito almuerzo, escuchando la radio. Gracias Señor, dice él, por la locura de la cruz. Que viva María. También otro mensaje, buen día Radio María y el equipo del Pan Nuestro, dicen Alicia y Héctor desde Reconquista, deseando a todos feliz Día del Trabajador, y el Padre Javier también dice muchas bendiciones, que Mamá María lo proteja con su manto. Muchas gracias. Seguimos, Padre, Dale. si te parece, compartiendo este documento. Estamos en el capítulo 6 del documento conclusivo de Aparecida, capítulo que lleva por título El itinerario formativo de los discípulos misioneros, y ahora nos detenemos especialmente en la figura de María como discípula y misionera, ya ahora en el punto 268, donde se hace presente ya la figura de la Iglesia, como mencionabas antes, Padre. Dice, como en la familia humana, la iglesia familia se genera en torno a una madre, quien confiere alma y ternura a la convivencia familiar. María, madre de la iglesia, además de modelo y paradigma de humanidad, es artífice de comunión. Uno de los eventos fundamentales de la iglesia es cuando el sí brotó de María. Qué hermoso. Lo veníamos diciendo, ¿no? Haciendo referencia a la primera comunidad cristiana, también podemos hacer referencia a nosotros, ¿no? Es que aquellos no eran tan buenos, que ya fuimos mejorando, más o menos, digamos. Tenemos los mismos problemas. Tenemos la misma génesis. Pero bueno, ella como buena madre nos va llevando donde tenemos que ir, que lo va a decir dentro de un ratito también, ¿no? Pero lo hace, tiene un estilo, y esto es lo que hay que pescar, digamos, ¿no? Un estilo, tiene un alma, esa alma tiene ternura, esa alma congrega, genera espacios de comunión, crea un nuevo paradigma, que es una comunidad en comunión, porque sabe que la fuerza de la misión nace de allí.
Eso lo aprendió ella en casa, Claro. con José y con Jesús, y su hijo lo dice también, ¿no? Que sean uno para que el mundo crea, o sea, si no hay fuerza de comunión, el testimonio no es válido. Entonces ella tiene como esta tarea que no se ve, pero que es clave, digamos, ¿no? Esta gente que está complicadita entre ellos, hay que ver cómo los cobijamos de tal manera que puedan entrar en sintonía de comunión para que la fuerza del Evangelio, más allá de las diferencias, penetre hasta donde tiene que ir. Ujú. Y esto me parece que es muy importante a la hora de ver nuestro camino también, ¿no? El Papa San Juan Pablo II, cuando nos mete hacia el nuevo milenio, dice que el corazón de ese ingreso mar adentro nace de una nueva espiritualidad de la comunión. Claro. O sea, cómo regeneramos la vida de la comunión en la iglesia. No está en la estrategia, no está en los métodos ni en los medios, está en el alma. La iglesia es una en su fuerza interior o no avanza en su tarea de evangelización. Por eso Jesús va a pedir al Padre que los cuide del maligno, que es el que divide, que es el que rompe el misterio de la comunión. Cuando miramos quizás ahora con el diario del lunes, podemos decir, todo el plan, toda la obra de Dios, entendemos cómo allí era necesaria esa presencia mariana, como que ella termina de darle las puntadas a toda esta historia. Y fíjate, y es un misterio, Belén, porque dice, Dios se valió del sí de ella, Claro. o sea, ¿cómo decirlo? Todo empieza ahí. Y ahí no hay nada, hay oscuridad, no entiende mucho de qué se trata, ¿eh? No sé de qué se trata, en el fondo dice eso. Sí. Pero bueno, que diga que sea lo que Dios quiera, o sea, esa disponibilidad, esa capacidad de abandono, de entrega, es instrumento ella. Ella sabe que es instrumento, o sea, no es artífice por sí misma de esto. Es lo que dice al principio el texto. Ella es el lugar del misterio de la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. O sea, de eso estamos pensando ahora. Y eso tiene que verse reflejado en la comunidad que va a ser testimonio de este misterio de comunión. Para eso falta un instrumento muy dócil, muy transparente, y la Virgen lo es. Continuamos entonces con ese punto, 268, dice ella, atrae a multitudes a la comunión con Jesús y su iglesia, como experimentamos a menudo en los santuarios marianos. Por eso la iglesia, como la Virgen María, es madre. Esta visión mariana de la iglesia es el mejor remedio para una iglesia meramente funcional o burocrática. Bueno, ahí tenemos una afirmación. Fuertísima, la final. Un gran fuerte. titular. Gran titular del diario del lunes, Sí. digamos. Sí, este es el problema, digamos, ¿no? O es una iglesia madre, mariana, siempre orgánicamente establecida sobre la figura de los apóstoles, ¿no? Claro. O esta mala interpretación del ser apóstoles, presbíteros, hombres y mujeres también dedicados al servicio de la evangelización, pero parados, como pasa en la comunidad cristiana, no en el ser original de la identidad, sino en el poder, hace que el clericalismo, por ejemplo, que está dicho de acá también, destruya la obra de la iglesia, ¿no? Acá el Papa contrapone entre un principio mariano, orgánico, con todo el respeto al proceso. La Virgen era muy respetuosa de lo que su hijo dejó como establecido los apóstoles, pero también ocupaba su lugar y sabía cuál era el lugar de ella, que es que es nuclear para que las cosas puedan hacerse. Lo otro es después. O sea, el orden viene después. Claro. Tan necesario, ¿no? Tan necesario, pero es después de ella, digamos, ¿no? Bueno, este es el mal de la iglesia, digamos, lo que dice, que no sea tan funcional o burocrática, puede ser que no sea tan clerical, digamos, ¿no? Y sabemos que el clericalismo no nos toca solamente a los que llevamos este cuellito, sino también, el Papa lo ha dicho, también en mucho laicado que se mueve en ese sentido. Que es entender a la iglesia, para decirlo, es muy complejo definirlo, pero es entender a la iglesia bajo un esquema de dominación y de poder y no de servicio, ¿no? Acá están las dos imágenes. El problema que tiene Jesús con los discípulos cuando se están muriendo, cuando se está despidiendo. Ellos pelean entre ellos que ocupar el primer lugar.
ustedes no entendieron nada. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Sean uno en mí, como yo en ustedes, para que el mundo crea. Esa, bueno, iglesia, como dice ahí el documento, meramente funcional o burocrática es cuando está en la ausencia de todo lo que mencionábamos Nos falta anterior. el estilo de Jesús, digamos, ¿no? Claro. María lo engendró a Jesús. Va a decir el Papa en San Juan Pablo II, en Rosarium Virgine María, que después hace referencia el documento también al Rosario, nadie tuvo tan cerca a Jesús entre sus manos como ella, digamos, ¿no? O sea, por decir, por eso el valor del Rosario, que hace el Rosario en nosotros, nos pone nos hace sintonizar, si lo rezamos como con el corazón, o a veces como podemos, nos hace sintonizar con el misterio de Jesús. La Virgen nos lleva al misterio de Jesús. Y eso hace que volvamos a la fuente, digamos, ¿no? Ya en los próximos puntos el documento también se refiere al rezo del Rosario. Continuando en el punto 269, nos dice: María es la gran misionera, continuadora de la misión de su Hijo y formadora de misioneros. Ella, así como dio a luz al Salvador del mundo, trajo el Evangelio a nuestra América. En el acontecimiento guadalupano presidió, junto al humilde Juan Diego, el Pentecostés que nos abrió los dones del Espíritu. Desde entonces son incontables las comunidades que han encontrado en ella la inspiración más cercana para aprender cómo ser discípulos y misioneros de Jesús. Con gozo constatamos que se ha hecho parte del caminar de cada uno de nuestros pueblos, entrando profundamente en el tejido de su historia y acogiendo los rasgos más nobles y significativos de su gente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Eso se llama inculturación, ¿no? Esto que dice al final, que en el acontecimiento pentecostal de Guadalupe es clarísimo, ¿no? Ella es una mujer de su pueblo, tiene rasgos de ese pueblo, tiene en su manto el cielo de ese pueblo, porque cuando se ha hecho un estudio sobre cómo estaba el firmamento, cuál era el mapa celestial ese 12 de diciembre, y se ha cotejado con el manto mariano, se ve que es el mismo. O sea, es la mujer que, habiendo bajado del cielo, se hizo una con el pueblo tomando los rasgos del pueblo. Es un mujerón. Sí. Es la gran mujer. Bueno, y aquí se le define muy bien con esta expresión que suena nueva, quizás trajo el Evangelio a nuestra América. Claro, lo trajo a Jesús. Y lo trajo tan bella, genuinamente, porque hay que entender también lo que dice esta expresión cuando leemos la historia, diría vos, con el diario del lunes, ¿no? Porque en aquella llegada de los evangelizadores a esta tierra había de todo, y había mucho de conquista, y a veces no tanto de evangelio en algunos lugares, y en México particularmente, ¿no? Entonces, como el plan de Dios, que suponía estos claros oscuros, intervino directamente, lo rescata, digamos, y es lo interesante lo que dice el texto, buscando a un humilde hombre, ¿no? A Juan Diego, una vez más, ¿no? Dios busca lo que no cuenta, va a decir Pablo, para confundir a los que creen que son algo. ¿No? O sea, es como que, además porque rápidamente vos te das cuenta que en el diálogo de María de Guadalupe con Juan Diego hay una sintonía de pequeñez tan manifiestamente tierna que fluye la conversación. No hay interferencias, mi pequeña, mi bella niña, no, mi niño más pequeñito, te he elegido, que puede ser casi, dicho así como lo digo yo, puede, sin contexto, sin todo el contexto, puede ser casi infantil, pero no es infantil, es de ternura, y es el lugar es el lugar donde Dios nos invita a nosotros, ¿no? Al lugar de la pequeñez para comprender. Jesús lo va a decir claramente: si ustedes no son como niños, no van a entender de qué se trata. María, en ese sentido, nos visita cuando nos damos cuenta de que está con nosotros cuando tenemos el corazón de los niños. Cuando no está con nosotros nos damos cuenta, pero no captamos toda la fuerza de su presencia, toda la ternura, todo el amor, todo el consuelo de su presencia.
Cuán necesaria esa, bueno, esa aparición, como decías, padre, en el continente, en esa Hermoso. evangelización que estaba teñida también de violencia, de sangre, De de todo, mucho de dolor, todo, de robo, de todo lo que te puedes aparece imaginar. esta De, ternura y este de parte de los lenguaje. conquistadores y también los pueblos acá en algunos casos eran muy violentos, ¿no? Y entonces ella pacificó, fue Sí, sí, pacificadora. sí. Precioso texto. Es que estoy un poco perdida, Pablo, estamos en el Después, punto al final, claro, 269. Bien. las diversas advocaciones, dice, ¿viste? Sí, las diversas advocaciones y los santuarios esparcidos a lo largo y ancho del continente testimonian la presencia cercana de María a la gente y al mismo tiempo manifiestan la fe y la confianza que los devotos sienten por ella. Ella les pertenece y ellos la sienten como madre y hermana. Todo esto que, bueno, hablamos el Sí. miércoles pasado Ujú. sobre la fe popular y sus Sí. expresiones. Como decimos a veces, ¿no? El ropaje diverso, Ujú. como una mujer muy cuidada, como muchas de las mujeres en esta casa, sabe cómo en el detalle hasta estar presente, ¿no? Es decir, sabe de qué revestirse. Lo digo con total respeto, digamos, ¿no? Es como que ella tiene la manera de mejor, sabe cómo presentarse, Ujú. sabe, como buena mujer cuidadosa sabe cómo presentarse, eso que nos falta tantas veces a nosotros, Sí. ¿no? Y del que me recibo tantos retos de parte de ustedes. Lo quiero decir al aire y que quede registrado. Quedamos todos expuestos. Bueno, esa presencia mariana, pero que Y la presencia todos femenina que necesitamos. necesitamos. Sí, sí, que todos necesitamos. Y en También esta el obra director de la que radio. lleva su nombre y que la elige a ella Sí, también claro, como dueña de la claro. casa. Así es, Eh, así es. y- Y eso hace que ella tenga en su delicadeza femenina la manera de saber cómo llegar Ujú. a sus hijos, ¿no? Y entonces por eso están todas las advocaciones, que es una manera de, además de, hablamos del ropaje de su vestimenta, pero también el ropaje de su lenguaje, ¿no? Que además en algunos casos no son necesariamente apariciones, son modos de vínculo de la gente Claro. con ella. Y a veces en imágenes que en sí mismas no representarían mucho. Pensemos en la imagen de Luján o de Ujú. Itatí o la imagen del Valle, tan pequeñita, Sí. tan desprovista de todo y sin embargo tan tiernamente convocante. Sí, es muy bello cuando revisamos la historia de los lugares, de las apariciones, cómo también ella escoge esos lugares que son muy propios Así es. de la gente, tan habitados Así también, es. que hacen en la propia cultura, y ella ahí sabe hacerse presente como una más del lugar, podríamos decir. Porque es su naturaleza. Mm. Su naturaleza es sencilla, pobre, humilde, y sabe además que ese lugar es el que Dios elige para darse a Claro. conocer. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. Estas cosas se las ocultaste a los sabios, Ujú. se las has dado a conocer a los pequeños. Él sabe que en el vínculo con los pequeños ocurren cosas que solamente ocurren ahí porque Dios así lo eligió. Claro. Esto es hermoso, ¿no? Ujú. Y después, bueno, se manifiestan a tanto, siendo santuarios, lugares de peregrinación. Continuando con el punto 270, nos dice hoy, cuando en nuestro continente latinoamericano y caribeño se quiere enfatizar el discipulado y la misión, es ella quien brilla ante nuestros ojos como imagen acabada y fidelísima del seguimiento de Cristo. Esta es la hora de la seguidora más radical de Cristo, de su magisterio Claro. discipular y misionero al que nos envía el Papa Benedicto XVI. Ujú. María Santísima, la Virgen pura y sin mancha, es para nosotros escuela de fe, destinada a guiarnos y a fortalecernos en el camino que lleva al encuentro con el Creador del cielo y de la tierra. Y allí está esta linda expresión, Padre, que dice: el Papa vino a Aparecida con viva alegría para decirles, en primer lugar, permanezcan en la escuela de María. Me encantó la frase. Mm. Y guiados por la estrella de María, ¿no? Sí. Detrás de este texto que acabas de leer está esta advocación tan hermosa, estrella del mar, Stella Maris, ¿no? El mar entendido como un lugar fácil, es como el desierto, el mar. Sí.
es un lugar de bendición y es un lugar tremendo, digamos, ¿no? Y ella está allí, está en el drama humano y en la belleza de lo humano, como la que guía. Y por eso también estar en esa escuela es ser formados para los desafíos que ofrece hoy la humanidad como testigos nosotros del mensaje de Jesús. O sea, ella sabe surcar esos mares, mares complejos, digamos, ¿no? Ella sabe atravesar esos dramas, ella es maestra en este sentido y nos enseña en su escuela cómo en estos tiempos complejos permanecer como los bienaventurados en medio de todas las exigencias que hoy tenemos, ¿no? Por eso esto de la escuela mariana me parece muy bello, ¿no? Precioso. No nos quedan muchos puntos para ¿Qué finalizar. hacemos? Porque no tenemos que ir a poco tiempo, además. Nos queda poco tiempo. y pocos puntos. Si hay un punto que había resaltado por aquí que refiere justamente al rezo del rosario, que es lo que vamos a hacer a continuación nosotros aquí, nos dice más adelante el punto 271, esta familiaridad con el misterio de Jesús es facilitada por el rezo del rosario, donde el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Yo siempre pongo, para cerrar ya, porque estamos sobre la hora, ¿no? Pongo siempre el ejemplo de lo que dice Bernardita Subirú cuando reza el rosario allí en Lourdes, ¿no? Que mientras ella rezaba el rosario, la Virgen movía las manos en su rosario. Pero ¿cómo es esto? ¿Que la Virgen se reza a sí misma? No, lo que pasa es que la Virgen reza el rosario porque el rosario no es una oración a María, es con María a los misterios de Cristo. Aun cuando contemplamos misterios marianos, como por ejemplo la Asunción al cielo o María como Reina y Señor de todo lo creado, no lo hacemos como si fuera una diosa, sino que lo hacemos porque en ese misterio de lo humano opera muy especialmente Dios en plenitud. Es interesante esto porque cuando rezamos el rosario, la Virgen lo reza con nosotros. No es que le rezamos a María, rezamos con María, como bien dice el texto, que contempla como nadie el rostro de Jesús.